Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Saludo con mucho gusto al doctor José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Y bueno, hoy vamos a platicar del Estado de México, largo y tendido. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por la invitación a la orden. Bueno, a ver, vemos que el Estado de México es una de las entidades en donde más se ha señalado el uso de estos recursos para obras públicas que no se terminan, que se van heredando y al final muchas de ellas nos están costando muy caro para quienes vivimos en el Estado de México. ¿A qué se debe este factor? Bueno, principalmente porque en términos de presupuestos, como se dice, hay una metodología que se llama presupuesto base cero. Bajo esa metodología se tiene que demostrar qué es lo que se va a invertir en cada tramo del proyecto de infraestructura a realizar para que se pueda dar lo que se conoce, en este caso, el primer gasto, lo que se conoce como primera administración, hasta ahí. Pero se tiene que demostrar en los siguientes tramos cómo se va a avanzar, cómo se va a invertir para que se autorice el gasto respectivo. En este caso, lo que tenemos es que, por ejemplo, el famoso tren que está en construcción, Toluca Observatorio, se ha disparado muchísimo y bueno, pues ya vamos casi para 5 años esa construcción, cuando, por ejemplo, si nos vamos al tren de alta velocidad que China inauguró hace menos de un mes, que construyeron en casi 3 años, que es de alta velocidad, y aquí vamos un tramo muy corto, no se puede terminar, y es precisamente, uno, a la elevación de los costos, y dos, a raíz de que no se calcularon bien, y por supuesto, actos de corrupción. Bueno, vamos ahorita a entrarle al tema de la corrupción, pero me llama la atención que en el caso del Estado de México, una entidad priista, una entidad que pues entre uno y otro se van pasando la estafeta, ¿esto podría también derivar y de alguna forma justificar el hecho de que no se revisen en qué se gastaron estos recursos? También mucho refleja esto porque no se da el ejercicio de transparencia, al contrario, se dan resguardos de información, de opacidad en cuanto a las cuentas públicas, y no tenemos, como bien precisas, un registro en cuanto a bien cómo fue la inversión de los proyectos. Entonces, y esto por un lado, y por otro, la calidad de los mismos, porque se da el caso de que se inauguran las obras, pero en menos de medio año, nuevamente se tiene que hacer una inversión precisamente para mejorar los defectos que se tienen en esos proyectos de inversión. ¿Cuál ha sido la constante en el Estado de México, doctor, respecto a la decisión de hacer las obras? ¿Realmente se busca el provecho de la gente? Veíamos ahora protestas en el Estado de México porque piden obras hidráulicas, pero este tipo de obras simplemente no son tan recurrentes. ¿Qué tipo de obras son las favoritas en el Estado de México? Sí, sin duda, las de grandes vialidades. Por ejemplo, si analizamos la que recién se terminó y que duró casi 4 años, el de Lerma hacia el punto de la Marquesa, fue una inversión de gran envergadura que llevó bastante tiempo. Pero si vemos en cuanto al beneficio de la población, que ese es sin duda el principal efecto, pues no hay tal en cuanto al beneficio propiamente de los mexiquenses. Ahora, respecto a la parte de inversión hidráulica, compete estrictamente a el gobierno estatal, a los gobiernos municipales, ese tipo de inversiones, y esto es una inversión día a día con relación a que este tipo de proyectos se realicen bien y que sean de gran impacto y, por supuesto, duraderos. Doctor, ¿cuánto ha crecido la deuda del Estado de México en los últimos años y si esta deuda tiene relación directa con las obras de infraestructura? Mira, con relación, si medimos estrictamente lo que lleva la actual administración estatal del gobernador del Mazo con relación a lo que fue el gobernador Peña Nieto, la deuda
estatal se ha incrementado en 65% en cuanto a el periodo que lleva el actual gobernador. Y en cuanto a la inversión en infraestructura, aquí hay dos grandes apartados. Uno, la inversión de infraestructura con gasto federal, que esto es lo que tenemos con el tren Toluca Observatorio por un lado, y por otro, la inversión en infraestructura estatal, que se refiere más a beneficio en salud o a beneficio en vialidades. Doctor, ¿qué tanto permean hasta los municipios estos beneficios de las obras de infraestructura, o se queda nada más como en anuncios estatales? ¿Y qué tanto los municipios tienen esta capacidad de promover estas obras de infraestructura importantes para estas regiones? Aquí entra mucho el aspecto político administrativo. La gran mayoría de los municipios son gobernados por el PRI, que sabemos que también es quien está en el gobierno estatal. Y esto, por supuesto, va muy de la mano con relación a la infraestructura que se realiza en los municipios. Por ejemplo, si analizamos el camino, la carretera que se trazó del aeropuerto de Toluca hacia Michoacán, sí, son vialidades importantes de impacto vecinal, pero que a la larga también requieren de gasto en manutención, y es ahí donde se encuentra entonces. Doctor Ignacio, le agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias. Interesante el panorama que nos deja, y a nosotros como ciudadanos pues no nos queda otra más que estar vigilantes, observando en qué se gastan los dineros y si realmente las obras de infraestructura nos aportan un beneficio directo. Muchas gracias. Buenas tardes. Puede recuperar estas conversaciones en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, regresamos para la recta final.